Luis Castelo, yo soy el gerente de Nutrir S.A. Nutrir es Nutrición y Recursos de Colombia y nosotros nacimos hace ya 20 años. El propósito de Nutrición y Recursos de Colombia es básicamente la generación de empleo y romper los paradigmas nutricionales. Nuestro objetivo y nuestra misión es innovar con nuevos productos en el mercado colombiano y en el mercado ganadero. Nutrir nació en 1995 con ese propósito, con el propósito de innovar. En este año comenzamos con un producto que se denomina Lacto 9000, producto formulado para vacas de 9000 litros, un producto innovador en su época porque incluía una serie de conceptos nutricionales como el de los aminoácidos pasantes, que solamente hasta el año 2002 introdujo la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Básicamente con el apoyo del doctor Juan Carulla, que en ese momento llegaba de Nebraska, y la formación que yo también había tenido. Posteriormente introdujimos las sales cálcicas en la sabana de Bogotá, que son ahora muy populares. Hace más de 18 años Nutrir las había introducido con el propósito de mejorar la relación calcio y fósforo de las vacas de la sabana que estaban sufriendo de los excesos clásicos de fósforo que aún se viven en muchos de los hatos y las deficiencias tan marcadas de calcio también como consecuencia de los quicuyos que utilizamos. En el año 2002 introdujimos otro producto innovador que fue un alimento de preparto aniónico. Los prepartos aniónicos, con nuestro alimento de preparto, del cual tenemos, digamos, dos variantes, han reducido la incidencia de la hipocalcemia y la inflamación de ubre de las vacas lecheras de la sabana de Bogotá y tiene un reconocimiento único en el mercado. Obviamente, a medida que se han introducido esos productos, nuestros competidores los han ido entregando también. Y ese también es uno de nuestros propósitos loables, digámoslo así. Y es básicamente el de innovar para que se puedan introducir estos productos diferentes. Fuimos también los introductores de los alimentos balanceados bajos en proteína, que se han popularizado muchísimo en la sabana de Bogotá y que actualmente hacen parte de la gran mayoría del tonelaje que procesamos en la planta. Los excesos de proteína en los sistemas de producción de la sabana de Bogotá no permiten que las vacas se preñen fácilmente. Y es por ello que alimentos altos en proteína no tienen mucho sentido. Para ello también hemos importado una fuente de proteína sobrepasante que tiene un alto valor de proteína sobrepasante, pero que se puede incluir en pequeñas cantidades para satisfacer los requerimientos de aminoácidos y con ello conseguir buenas producciones con bajos niveles de proteína. Los beneficios reproductivos los han recibido muchos de nuestros clientes. En el 2007 fundamos a Nutrir del Caribe. Nutrir del Caribe tiene el propósito de acompañar ese proceso de crecimiento de las lecherías de doble propósito o de lechería tropical que hay en toda la zona tropical colombiana. Los proteinados, que son los productos de mayor venta en esa planta y en esta planta, son básicamente suplementos proteicos, minerales, que incrementan la eficiencia en el uso de la fibra de bovinos de trópico bajo, que podrían o que son equivalentes a suministrarle medio kilo de maíz a una vaca de trópico bajo. Su efecto es impresionante sobre la digestibilidad de la fibra. Y en el 2010 introdujimos otros productos innovadores como NutriOmega, un suplemento de omega 3 y 6 para caballos, y seguimos permanentemente innovando y trayéndoles nuevos productos para que los ganaderos reciban sus beneficios y también para que las compañías del sector entiendan que nosotros tenemos esa misión, que es la de innovar con nuevos productos y con productos que le traigan rentabilidad y beneficios económicos a los ganaderos y solucionen los problemas metabólicos que acompañan el sistema de producción del altiplano o del trópico bajo colombiano. Hoy tenemos el lanzamiento de Reviva, un suplemento para vacas en posparto y recién paridas que el doctor Rubén Gregoret nos explicará con lujo de detalles. Rubén viene acompañándonos aquí en Colombia hace ya fácilmente 2 años o 1 año y medio,
Sí, casi que 2 años, ¿cierto? Rubén es ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba, hace parte del equipo técnico de Trouw Nutrition, una división de Nutreco, y hizo su especialización en la Universidad de Wisconsin, y ha traído, a medida que ha ido conociendo el sistema de producción, una serie de aportes y de experiencias muy valiosas que espero nos pueda compartir hoy con la presentación que nos hace Rubén. Entonces démosle un fuerte aplauso a Rubén. Entonces, por eso, como marco esto, armé una pequeña charla donde la idea es hablar de la vaca, y yo puse como título de esta charla, le puse de una lactancia una vida más productiva. Nosotros tenemos, cuando estamos con la vaca lechera, nos sabemos que tenemos que ir avanzando de una lactancia a la vez para poder obtener las mayores ganancias de esta vaca, y para eso necesitamos que vaya avanzando en un ciclo productivo donde se va encontrando con momentos que son más difíciles que otros. Entonces un poco esa es la idea donde yo voy a apuntar para trabajar con la idea. Cuando vemos lo que es la producción por lactancia, yo acá tengo un gráfico donde muestra la producción en litros por vaca por lactancia en relación al número de lactancia. Entonces cuando yo miro eso digo, bueno, ¿cuál de este número de lactancia puede tener una vaca es la más productiva que yo puedo tener? Y les paso la pregunta a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el número de lactancia más productiva por una vaca? A partir de la tercera, el animal empieza a soltar más leche, y es donde se sabe si el animal va a ser bueno o, digamos, entre comillas, malo a partir del tercer parto. Bastante rumbeado, lo que pasa es que es un poquito más adelante, entre la sexta y la séptima. Entre la sexta y la séptima es donde la vaca muestra su mayor potencial de producción, lo que implica que tenemos un largo camino para llegar hasta ahí. Si vemos que lo que pasa en general con la lactancia es más o menos así. Si va subiendo, ya obviamente acá el diferencial de pasar entre la cuarta y la quinta ya es un poco, entonces digamos, que planteemos sí, más o menos a partir de la cuarta, quinta, la mayor producción, es bastante lógico de pensarlo así. En general yo no tengo el número en particular de cuál es el número de lactancia promedio que hay en Colombia. Pero no, digamos, seguramente no varía de lo que es en general en el mundo. Uno empieza a ver, uno tiene un poco más, un poco menos, pero en general todo es bajo. Realmente es muy raro cuando uno se encuentra en un lugar donde el promedio de lactancia está arriba de las 2 lactancias. La gente todo está en el promedio, en 7. Entonces nos estamos perdiendo un montón de producción. Entonces tenemos que empezar a ver, como sabemos que estamos perdiendo la vacante, porque no llegamos a esos promedios de lactancia, nos estamos perdiendo gran parte del potencial de producción. Y si empezamos a ver otros temas que tienen con la preparación de la vaca, que es un tema donde Trouw está trabajando mucho en la crianza de los carneros y el prepararlos para una mayor producción en su vida productiva. Vamos a tener una inversión mucho más grande al inicio, que realmente necesitamos poder llegar acá para poder recuperar la concreción. Entonces tenemos que empezar a ver por qué no llegamos a esa quinta, sexta, séptima lactancia que realmente son muy rentables. Yo por eso tomé un gráfico que es bastante fácil de leer. Hay muchos gráficos similares como este, por estudios de esto hay muchos en el mundo, donde lo que me muestra son distintas cosas. Abajo está días postparto, marcado el ciclo de 21 días. No es aleatorio que se ha puesto 21 días, sino refiriéndose al ciclo estral. Y de este lado están el porcentaje de vacas que abandonan el rodeo. Entonces miramos primero este lado, que es lo que está hecho en el gráfico de barra. Vemos que una gran mayoría se van en los primeros 20 días, y en realidad si vemos en los primeros 60 días de la lactancia, más del 25% de las vacas abandonan el hábitat. Entonces, cuando empezamos a pensar, bueno, ¿por qué no llegamos a esta sexta lactancia? Muchas veces es
porque no logramos pasar de ese inicio de lactancia, porque ahí es donde la vaca o se nos muere o queda en condiciones tal que la terminamos de descartar. ¿Qué es lo que nos muestra esta otra línea que está acá, que se refiere a este lado del eje, que es el riesgo promedio diario que tiene una vaca de abandonar el agua? Entonces, obviamente, el riesgo es alto acá donde se van la mayoría de las vacas, pero el riesgo también empieza a aumentar al final de la lactancia, porque el riesgo aumenta a medida que esa vaca no queda preñada. Naturalmente, este riesgo alto de abandonar el acto se relaciona directamente con el animal que no quedó preñado. Y no quedó preñado siempre por problemas que tuvo al inicio. Y, digamos, entonces tenemos que ver cuáles son los problemas que nos pueden surgir ahí en ese inicio de la lactancia, que nos van a generar que tengamos que terminar eliminando la vaca o que se nos vaya. Acá tomé como ejemplo un relevamiento que se hizo hace 6 años atrás, se publicó hace 6 años atrás en Argentina, pero hace más de 10 años que se fue recolectando datos donde lo que está puesto en este cuadro son las causas de muerte de los animales en los primeros 90 días de lactancia. Estoy descrito enfermedades como puede ser la hipocalcemia, mastitis, estrés, traumas, problemas podales, enfermedades digestivas. Entonces, digamos, el abanico de enfermedades o el riesgo que tenemos con esos animales al inicio de lactancia son, digamos, pueden tener distintos orígenes y nos pueden, causar pérdidas importantes. También es importante ver que ahí no solo vamos a tener la pérdida por el hecho de cuando eliminamos, cuando realmente se muere el animal tenemos que eliminar, o por el tratamiento que tenemos que realizarle, o por a causa del tratamiento el descarte de leche que tenemos que hacer. Entonces, yo tomando eso en cuenta, de acuerdo a las incidencias que relevó este programa, hice una estimación de cuál puede ser el costo si tomo el promedio relevado de incidencia de las distintas enfermedades que surgió de ese relevamiento. Entonces, esta incidencia de distintas enfermedades, tomo ese relevamiento, y el costo, un costo en dólares, ponderado principalmente entre Uruguay, Argentina y Chile. Tal vez un ponderado muy grueso, pero que dólares más, dólares menos, es bastante aplicable en general a las distintas partes. Entonces, para un rodeo de 100 vacas lecheras, puede llegar a tener una incidencia de más de $23.000 por año las enfermedades que pueden estar alrededor del mundo. ¿Y por qué trato de mostrar este número? Porque es donde vamos a empezar a justificar de por qué trabajar en particular sobre este periodo y por qué es fácil en esta ciudad con este tráfico, y tampoco pues la llegada que ha sido lenta. Es muy probable que hagamos una segunda charla a las 12 para que las personas que no hayan podido llegar a esta hora pues la puedan compartir con nosotros a esta hora. Yo me llamo Luis Castelo, yo soy el gerente de Nutrir S.A. Nutrir es Nutrición y Recursos de Colombia, y nosotros nacimos hace ya 20 años. El propósito de Nutrición y Recursos de Colombia es básicamente la generación de empleo y romper los paradigmas nutricionales. Nuestro objetivo y nuestra misión es innovar con nuevos productos en el mercado colombiano y en el mercado ganadero. Nutrir nació en 1995 con ese propósito, con el propósito de innovar. En este año comenzamos con un producto que se denomina Lacto 9000, producto formulado para vacas de 9.000 litros, un producto innovador en su época porque incluía una serie de conceptos nutricionales como el de los aminoácidos pasantes, que solamente hasta el año 2002 introdujo la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, básicamente con el apoyo del doctor Juan Carulla, que en ese momento llegaba de Nebraska, y la formación que yo también había tenido. Posteriormente introdujimos las sales cálcicas en la sabana de Bogotá, que son ahora muy populares. Hace más de 18 años Nutrir las había introducido con el propósito
de mejorar la relación calcio y fósforo de las vacas de la sabana que estaban sufriendo de los excesos clásicos de fósforo que aún se viven en muchos de los hatos y las deficiencias tan marcadas de calcio también como consecuencia de los quicuyos que utilizamos. En el año 2002 introdujimos otro producto innovador que fue un alimento de preparto aniónico. Los prepartos aniónicos, con nuestro alimento de preparto, del cual tenemos, digamos, dos variantes, han reducido la incidencia de la hipocalcemia y la inflamación de ubre de las vacas lecheras de la sabana de Bogotá y tiene un reconocimiento único en el mercado. Obviamente, a medida que se han introducido esos productos, nuestros competidores los han ido entregando también. Y ese también es uno de nuestros propósitos loables, digámoslo así. Y es básicamente el de innovar para que se puedan introducir estos productos diferentes. Fuimos también los introductores de los alimentos balanceados bajos en proteína, que se han popularizado muchísimo en la sabana de Bogotá y que actualmente hacen parte de la gran mayoría del tonelaje que procesamos en la planta. Los excesos de proteína en los sistemas de producción de la sabana de Bogotá no permiten que las vacas se preñen fácilmente. Es por ello que alimentos altos en proteína no tienen mucho sentido. Para ello también hemos importado una fuente de proteína sobrepasante que tiene un alto valor de proteína sobrepasante, pero que se puede incluir en pequeñas cantidades para satisfacer los requerimientos de aminoácidos y con ello conseguir buenas producciones con bajos niveles de proteína. Los beneficios reproductivos los han recibido muchos de nuestros clientes. En el 2007 fundamos a Nutrir del Caribe. Nutrir del Caribe tiene el propósito de acompañar ese proceso de crecimiento de las lecherías de doble propósito o de lechería tropical que hay en toda la zona tropical colombiana. Los proteinados, que son los productos de mayor venta en esa planta y en esta planta, son básicamente suplementos proteicos, minerales, que incrementan la eficiencia en el uso de la fibra de bovinos de trópico bajo, que podrían o que son equivalentes a suministrarle medio kilo de maíz a una vaca de trópico bajo. Y vamos a tener un incremento del porcentaje de rechazo de los animales potencialmente excelentes. Los animales que más sufren estos problemas de consumo son los animales que tienen mayor potencial genético. Entonces, nosotros podemos estar invirtiendo mucho dinero en mejorar la genética de nuestro rodeo, pero si no trabajamos bien con estos animales en el periodo de transición, van a ser esos animales con el potencial genético excelente, van a ser los que se nos van a estar haciendo. El dinero invertido. Entonces, en relación al consumo de materia seca, podemos verlo de dos formas. La teoría 1 o el anterior 1 es el de mantener altos consumos, porque sabemos que los altos consumos en el preparto están relacionados con altos consumos en el posparto. Y esto es un poco en este gráfico de un trabajo de investigación bastante ya muy clásico de Grammer, ya tiene más de 20 años, donde acá por este lado se ve la correlación que hay entre el consumo de materia seca 21 días reparto y el consumo de materia seca posterior al parto, y vemos como hay una relación positiva muy fuerte. Y por otro lado, acá se ve lo que es el consumo de materia seca de animales. Los que están en la línea naranja son, digamos, los animales control, reciben un tratamiento, y los animales, digamos, los que tienen línea esta más amarilla, son animales que durante el preparto fueron forzados a través de una cadena ruminal a llegar más al ritmo. El hecho de haberlos forzado a que tuvieran un consumo más alto implicó que en el posparto también tuvieron un consumo más alto. Entonces, por eso es importante trabajar para mejorar el consumo en el reparto, porque eso va a aumentar el consumo en el posparto. Entonces, eso es muy importante cuando uno recorre y va a la fin, que ve las vacas próximas. Es muy importante, siempre trato de mirarlas primero de lejos, a ver qué están haciendo. Son vacas que no son muy propensas a comer, no son vacas que están con hambre. Entonces, tienen que mirar cuál es la actitud que están haciendo. Entonces,
Idealmente tienen que ser animales que estén echados, que muestren bastante desinterés en la comida. Cuando uno se encuentra con esas vacas próximas que están desesperadas porque vayan y le abran una franja más de comida, que están esperando que llegue el concentrado, evidentemente son vacas que tienen hambre. Entonces encontrarse vacas en el preparto con hambre implica que algo que esté haciendo está mal. Uno verá que es en particular por cada caso es muy importante. Pero ya es ver que el animal tiene hambre, hay algo que está mal. Lo otro con el consumo de serie seca tiene que ver con que yo tengo que trabajar para cubrir los requerimientos energéticos de esa vaca y que, digamos, que simplemente yo tengo que trabajar para cubrir sus requerimientos energéticos y no sobrepasarme en sus requerimientos. Entonces, lo que dice acá es importante, que las vacas que ganan condiciones corporales durante el periodo de preparto tienden a tener más problemas metabólicos. Entonces, un punto, digamos, yo lo he visto muy común en la finca en Colombia. Se lleva las vacas al preparto para que recuperen condiciones. Se usa el preparto como una preparación, una recuperación de los animales para la lactancia. El preparto es una preparación para la lactancia, pero no para recuperar condiciones. Si uno lleva a ganar condiciones al preparto, es más probable que tenga problemas. Porque aparte, si yo, digamos, doy dietas muy energéticas en el preparto, tiendo a disminuir el consumo. Es un poco lo que se muestra en este ensayo, donde está mostrado, parecen iguales los gráficos, nada más que uno está simplemente planteado como consumo de en materia seca y el otro como energía, y vemos digamos, dos grupos: el que es alimentado ad libitum, cuestión de energía, toda la energía que necesite más, y el que fue restringido en energía. El que recibe energía ad libitum al inicio de la lactancia tiene consumos mucho más bajos en relación al que fue restringido, que tiende a tener consumo de energía. Acá consumo de seca, consumo de energía neta mucho más importante. Entonces, acá el preparto no es para ganar condición, es para preparar a la vaca principalmente. La finalidad que tiene que tener el suplemento que yo doy en el preparto es estimular el desarrollo del rumen para prepararse para recibir la dieta una vez que la vaca ha parido, y para aplicar aditivos o digamos, una nutrición vitamínica mineral que va a ayudar a evitar problemas, pero no para ganar condiciones. ¿Cuáles son los factores que más afectan el consumo en el preparto? Hay cuestiones que tienen que ver con el animal, que tienen que ver con el mismo estadio fisiológico, con el hecho de estar premiado, que tiende a bajar el consumo. Tiene que ver con la composición y el balance nutricional de la dieta. Yo tengo que ver cómo está armada y cuál es el tipo de ingrediente y la calidad del ingrediente que estoy dando. El medio ambiente, cuál es el lugar donde están ubicados y la posibilidad de confort que tengan para realmente coman. Y obviamente la interacción entre el animal, la dieta y el ambiente, que es el manejo que yo doy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un resumen para poder aumentar o maximizar el consumo de materia seca en el preparto. Uno, evitar vacas con excesiva condición corporal. Separar las vacas adultas de las novillas, porque la competencia va a ser constante del consumo. Evitar el uso de forrajes o en general de alimentos de mala calidad. Eso va a ser evitar la introducción o el cambio de alimentos de forma repentina, iniciar una alimentación muy constante. Trabajar con comederos limpios, libres de desperdicios, libres de moho. A veces uno se engaña porque ve los comederos lleva la comida y el suplemento es relativamente tan poco, bueno, quedan prácticamente limpios. No es del todo limpio, se empieza a juntar olor y las vacas son muy sensibles a eso. La humedad empieza a crecer un poquito de hongo que ya no tenemos. Y muy importante el ofrecer agua de calidad y en forma permanente.
para que la vaca pueda digerir, pueda comer más alimento, necesita tener una buena alimentación. ¿Por qué necesitamos realmente estimular este consumo de materia seca? Bueno, esto es lo que pasa con la vaca alrededor del parto. Viene con un balance energético positivo hasta medida que se va acercando al parto. Los últimos 7 días tiene una caída del consumo, que eso le va a provocar un balance negativo. Y después, el momento del parto, empieza todo lo que es la síntesis de leche y calostro, que va a hacer que esa caída del balance energético todavía sea más fuerte. Trabajando fuertemente en el consumo aquí, yo puedo minimizar el problema de esta gran caída del balance energético. Otro punto por rescatar de aquí importante, que en realidad los problemas relacionados al consumo en el preparto principalmente están dados en los últimos 7 días del preparto. Entonces tampoco tiene sentido que yo tenga animales del preparto más de un mes. No puedo, si yo supiera exactamente cuándo la vaca va a parir, yo tranquilamente lo llevaría al preparto 10 días antes. Como no sé cuándo va a parir, tengo que tomar un margen, y por eso normalmente lo termino llevando entre 20 días o un mes previo al parto. Pero el tener más de un mes, tener los 60 días del preparto, no tiene ningún sentido. Y eso es importante también por el tema que yo les hablaba de que la oportunidad que yo tengo de aplicar tecnología, sobre todo de productos. Yo tengo que aplicar productos caros para poder mejorar el inicio de la lactancia. Y si yo hago ese preparto demasiado largo, empiezo a tener un montón de animales comiendo una dieta muy cara que sí me resulta difícil poder pagar. Pues si yo lo restringo a los animales que realmente necesitan, voy a poder obtener el mayor. Dejo un poco al lado el consumo y el balance energético para entrar en otro problema en común en la vaca lechera después del preparto, que es la hipocalcemia. Ando un poco para que podamos ver un poco todo lo que tenemos para ver. Donde cuando hablamos de hipocalcemia o fiebre de leche, tenemos que tener en cuenta que es un problema que es casi exclusivo de las vacas lecheras. Es un problema que en la naturaleza realmente no existe, porque los requerimientos de calcio o la transferencia de calcio de la madre hacia la cría, si uno tiene en cuenta desde la gestación a la lactancia, en realidad va aumentando en forma progresiva, lentamente, lo que se transfiere de la gestación, y empieza, nace la cría, y el calcio sigue transfiriendo a través de la leche lentamente, y no hay ningún salto. Entonces, en general, en la naturaleza no hay problemas de hipocalcemia cuando la hembra tiene su tema. ¿Qué pasa con la vaca lechera? Que nosotros hemos ido desarrollando y mejorando para que produzca mucho más leche para la que estaba programada. Nosotros hoy tenemos vacas que no producen leche para alimentar un ternero como la desarrolla la naturaleza, sino que tienen la capacidad para amamantar muchos terneros más. Entonces, ¿qué pasa con la transferencia de calcio? Ellas sí crían un ternero, pero después producen leche para muchos terneros más. Entonces el requerimiento de calcio aumenta bruscamente. Entonces, por eso es una enfermedad que es propia de las vacas lecheras, propia de un sistema productivo, de un mejoramiento que nosotros hemos hecho, que hace que el animal no pueda cubrir exactamente, o sea, que tenga una demanda mucho más grande para que pueda preparar. Entonces, ¿qué nos pasa? Esto es día alrededor del parto y los niveles de calcio en sangre. Una vaca saludable es la línea que está acá arriba, con niveles de más de 2 milimoles de calcio por litro. Alrededor del parto hay un periodo crítico de aproximadamente 2 días donde va a caer sus niveles de calcio en sangre, pero se va a recuperar rápidamente. Tenemos el otro grupo que es de la hipocalcemia subclínica, de que tienen una pérdida
importante su nivel de calcio disponible, pero que no llega a manifestarse clínicamente, y las que sí desarrollan hipocalcemia clínica, que llegan a niveles tan bajos que le va a afectar, sobre todo que es lo que vemos evidente, que es su capacidad para mantenerse en pie. Pero no solo la capacidad para mantenerse en pie y lo que afecta, sino el funcionamiento de todo el resto de los órganos que necesitan calcio para poder moverse. Entonces, ¿qué es la hipocalcemia? No es otra cosa que un desbalance de calcio después del parto. Es una enfermedad que lo sufren la mayoría de las vacas. Prácticamente todas las vacas sufren algún grado de hipocalcemia. Es una enfermedad que es de muy baja heredabilidad, entonces yo no puedo seleccionar para tener vacas que no tengan hipocalcemia. Sí tiene algún componente genético que hace que algunas razas sean más propensas que otras. Entonces puedo hacer simplemente, como sé que tengo razas que son un poco más propensas, tener un poco más de cuidado, nada más. Es una enfermedad que está relacionada con la edad. Un animal de tercera lactancia es más propenso que una de segunda a tener hipocalcemia. En teoría, una de primera no tendría que tener problemas de hipocalcemia porque tiene un metabolismo de calcio muy activo que está creciendo, a menos que esté haciendo tan mal la crianza que esté llegando con animales adultos. Es una enfermedad muy repetible. La vaca que tuvo hipocalcemia un año es muy probablemente que sufre hipocalcemia en el próximo parto. Entonces, por eso son muy importantes los registros que yo tenga de evento de enfermedad. Entonces, al momento de yo llevar al preparto una vaca que sé que el año pasado tuvo hipocalcemia, voy a estar más atento para trabajar para evitársela. ¿Y qué niveles? Hasta aproximadamente el 5% podríamos tomarlo como prácticamente normales. Si yo tengo niveles por debajo del 5%, no hay mucho que pueda hacer. Ya cuando empiezo a subir entre el 5 y el 8% de incidencia, sí ya tengo que empezar a trabajar en particular para disminuirlo. Por eso también es muy importante los registros. Porque si uno no deja realmente bien anotado qué es lo que pasa, por ahí se llega a confundir. Entonces, ¿qué pasa? Uno va a la finca y empieza a preguntar, ¿y tiene problemas de caída? No, tengo una, no sé, tendré una al mes. Yo terminamos diciendo, no tengo nada. Y cuando uno entonces le dice, bueno, pero una al mes son 12 vacas. Si usted tiene un hato de 100 vacas, quiere decir que tiene más del 10% de presencia. Entonces, por eso es importante el llevar el registro. O está el otro, que al revés, no tiene problema, pero en una semana se le cayeron 3 vacas. Está desesperado, se pone a mirar para atrás y se le cayeron 3 vacas. Eso tiene recién. Lo importante es que haga mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se produce este desbalance de calcio? Porque la vaca tiene distintos mecanismos para poder proveerse de calcio o de trabajar en este metabolismo de calcio. Entonces, la vaca puede, por un lado, tomar calcio del tracto digestivo, puede retener calcio a través de evitar la eliminación a través de la orina, o puede movilizarlo a través de los huesos. Lo que pasa es que este mecanismo es un mecanismo que involucra, por un lado, un sistema hormonal. Cuando hablamos de sistema hormonal, implica que tiene que haber una señal que diga que hay algún problema, que se genere una hormona, la hormona que lleve el mensaje al lugar, ya sea hacia el tracto digestivo, al generar que se produzcan en las células del intestino receptores de calcio para absorber calcio, o que llegue a los huesos para decirle tiene que empezar a liberar calcio. Entonces eso lleva un periodo, un tiempo de adaptación, y por eso en el gráfico yo les mostraba antes no lo resalté, pero por eso acá hablo de los 2 días del periodo clínico, porque todo ese demora que tiene el sistema lleva a que sean aproximadamente 2 días, lo que realmente hace que el animal esté en situación. Entonces, lo que hace que yo no puedo trabajar mucho tengo posibilidad de trabajar para resolver el problema, pero sobre todo tengo que trabajar para
Entonces, por eso hay métodos de prevención, como digamos, más clásicos, como puede ser el uso de sales aniónicas. ¿Qué es lo que busco básicamente con sales aniónicas? Generar en forma artificial una movilización de calcio entonces el metabolismo del animal va a leer esto como que está necesitando calcio y va a poner en marcha el metabolismo de absorber el calcio de la comida o de movilizarlo de los huesos. Y hay muchos trabajos que muestran que llevando el balance mediante la suplementación con sales aniónicas, llevando el balance cation-anión a números negativos, voy a disminuir el porcentaje de vacas con problemas de cáncer. Hay nuevas tecnologías en desarrollo que espero que pronto las podamos poner acá, que tiene que ver no con generar la sensación de una deficiencia de calcio en la vaca, sino a través de un producto de suplemento que va a capturar el calcio que hay en la dieta y va a generar una deficiencia de calcio en la dieta de forma tal que el animal produzca ponga en funcionamiento su metabolismo para empezar a absorber y movilizar calcio. Y hay tratamientos de un poco del organismo larval que podemos hacer después de forma invasiva, donde podemos lograr aumentos de niveles de calcio en sangre inmediatamente. Un factor muy importante sobre lo que tenemos que trabajar en esta baja en transición y que tiene relación con el consumo y que tiene relación con la incidencia de calcemia y tiene relación con problemas inmunológicos, tiene que ver con el estrés que sufren las vacas alrededor del parto. De por sí, el parto en sí es un evento muy interesante para el animal. Bueno, y en particular, y las mujeres en particular saben también y con eso nos machacan porque nosotros no podemos saberlo. Ni hablar si hay, obviamente si hay eventos de hipocalcemia, problemas por el cambio de lugar, el hecho de llevarlas a un preparto, después llevarlas a un lugar donde dicen las vacas de lactancia, cambios de ración de un lado para el otro. Y el estrés tiene el problema que lo que hace es liberar corticoides y esto genera baja en el consumo de materia seca, enlentecimiento del proceso del parto, lo cual genera todavía más estrés, puede causar abortos al final de la gestación, reducción en la inmunidad, empieza la movilización de grasa por aumento del rendimiento de energía. Entonces, todo lo que podamos hacer para poder trabajar con esta vaca, digamos, aplicando la tecnología que tenemos disponible, ya sea de conocimiento o productos para minimizar el estrés, siempre va a ser como para darle esta primera parte de la charla un pequeño cierre. ¿Cómo tenemos que trabajar en este periodo de la decisión? Yo creo que no hay recetas únicas, sino que hay que analizar qué pasa en cada una de las fincas y las posibilidades que tenemos de trabajar. Entonces, por eso es muy importante que podamos realizar un diagnóstico muy detallado de lo que pasa en la finca, de cómo están las vacas, cuáles son los problemas. Hacer una revisión completa del manejo, hay que ver todas las etapas del manejo, qué es lo que se está haciendo, por qué y qué es lo que se puede realizar mejor. Analizar bien la dieta y los alimentos, no solo ver los alimentos, sino ver cómo se los da, y a veces no es ni el alimento ni la dieta en sí como está formada, sino la forma en que se le está suministrando. Y siempre aplicar un programa de manejo. Siempre es pensar todo con total y no solamente con el aplicar un producto. No solo es cuestión de ir y decir, tengo problema, voy a aplicar sales aniónicas, sino ¿qué pasa? ¿Vale la pena poner sales aniónicas? No. ¿De qué forma? ¿Cómo me evalúo? ¿Vale la pena que haga algo después del parto?
qué momento como tal charla tengo al final preguntas, pero en realidad vamos a seguir. Y el proyector me cambia un poco los colores, ¿no? Pero la idea es poder pasar porqueta con una bolsa de color naranja y digamos cuál es la idea en el... Eso es entonces en el fondo, ¿qué? Digamos, quiero explicar por qué es naranja la bolsa. Entonces la idea, hemos visto, no solo es naranja, sino que dice Reviva. Voy a presentar productos de Reviva. Voy a hacer un poco de trampa porque voy a empezar, que en realidad es la última diapositiva de la presentación que voy a mostrar ahora, pero creo que es interesante antes de empezar a hablar que vean el producto en acción y después les cuento de qué se trata. Bueno, eso que viene que tomaba la vaca, el producto de Reviva, que es la bebida energética, la energía color naranja para revivir o para potenciar a las vacas al inicio de la lactancia. El problema que estamos hablando recién en toda la presentación es este proceso muy complicado y estresante que pasa la vaca a través del parto y todas las enfermedades o problemas que se pueden generar a través de él, y que si nosotros no trabajamos para corregir o para apoyarla, vamos a tener vacas débiles, apáticas, que inician la lactancia muy lentamente, con alta incidencia de fiebre de leche, sobre todo subclínica, que es la que no vemos, reducción en el consumo del alimento, lo que va a hacer que no termine de expresar la lactancia como daría. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es tratar de mejorar el inicio de esta lactancia. ¿Qué es lo que Reviva? Es una solución que ofrece una recuperación rápida para la vaca, se ofrece en forma de bebida inmediatamente después del parto, es ampliamente utilizado en muchos países del mundo, un producto que tiene más de 20 años de
de desarrollo, que en Latinoamérica lo tenemos presente en Chile desde hace unos 6 años, en Uruguay desde hace 2 años. Muy fácil de preparar, ya no cómo se hace, y que evidentemente es muy sabroso, la mayoría de las vacas les gusta. Nosotros tenemos medio un 94% de aceptación. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo trabaja? Básicamente lo que yo le ofrezco en ese balde, en lo que habíamos agregado la vaca, son 20 litros de agua. En esos 20 litros de agua, no solo es agua, sino que van electrolitos. ¿Qué es lo que hace? Estimula el consumo de alimento temprano y previene problemas de desplazamiento de gomazos. Pero sobre todo lo que hace es cuando sale el ternero queda como un hueco grande dentro de la panza, el rumen estaba comprimido hacia un costado. El hecho de entrar estos 20 litros funciona como lastre, lo vuelve a su posición, lo distiende, y el hecho de la distensión provoca apetito, estimula el consumo. Tiene una energía rápidamente disponible. Diría que dentro de lo que tiene el producto, esto sería de todo lo menos importante, menos relevante. Tiene calcio soluble para ayudar a prevenir hipocalcemia, y este es un punto donde nosotros, digamos, nos gustaba del producto, teníamos ciertas dudas, porque a su vez un producto que tuvo un desarrollo hace 20 años con un desarrollo muy empírico, más de prueba de usarlo, que daba resultados, pero hicimos muchas evaluaciones, y ahora en los últimos años estamos contando con algunas evaluaciones más que por suerte van para el lado que nosotros esperamos y nos deja más tranquilos. Provee vitaminas y minerales que van a ayudar a este inicio de lactancia, que van a ayudar a proveer de estas vitaminas y minerales que en teoría yo se las estoy dando en la ración. Pero en ese día del parto, donde la vaca prácticamente no come, tampoco recibió ese alimento. Entonces yo se las doy a través de la bebida. Entonces básicamente que lo que buscamos un éxito en el comienzo de la lactancia. Entonces, para mostrarle un poco más cómo trabaja, no solo el video, me gusta mostrar el video porque es impactante, pues es lindo ver a la vaca cómo se lo toma, pero bueno, hay una base atrás, por eso que tuvo un desarrollo muy empírico, pero tiene una base científica. Entonces, cuando yo le hablo del 94% de aceptación, no es solo porque decimos, la mayoría de las vacas se lo comen, no vamos a decir que el 100%, bajémoslo a algunos puntos, sino porque tenemos medido, incluso los tenemos medidos contra productos de la competencia. Que por suerte los productos de la competencia están casi focalizados en los países de origen del producto, básicamente en Alemania, porque lo que se dan cuenta cuando quieren salir a ir a otros mercados, que nosotros estamos presentes, y es como salir a pelear con algo que no es válido. Entonces nosotros tenemos medido 93,5% de eficiencia en ensayos controlados de toma, contra 67% del principal competidor que tenemos en Alemania. De hecho tengo tuvimos en Uruguay la grata experiencia de que nuestro principal competidor, que no nos quería dejar entrar en una finca que hoy están más o menos en 1000 vacas lactancia, que van en un proyecto de 15.000, y que entonces no nos quería dejar entrar de ningún modo, quiso importar el producto y al hacer la prueba se dio cuenta que podían arrancar por atrás, y nos dejaron entrar con Reviva, y ahora están tratando que no le entremos por otro lado. Nosotros lo encontramos. En el 2008 se hizo uno de los primeros ensayos controlados del producto, sobre todo para ver cuál es el efecto en el consumo, donde el ensayo fue bastante simple: 40 vacas, 2 tratamientos, una reciben Reviva, la otra no, siempre con acceso a agua, monitoreo del consumo de materia seca de forma diaria. Pero lo podemos hacer porque en la granja experimental que tenemos de trout tenemos los comederos que tenemos nos permiten medir el consumo total de comida, tanto sea de concentrado como de forraje, y el resultado es bastante claro. Vemos obviamente el consumo muy bajo el día del parto, y vemos como el primer día post parto tenemos una diferencia significativa en el consumo de materia seca, y este se va manteniendo en el tiempo. Otro ensayo
que se hizo el año pasado, un poco para empezar a encontrarles con mayor fundamento científico. Se hizo también en el Centro Experimental de Trump, 46 vacas, 2 tratamientos, en el caso era Reviva, y las otras vacas tomaban agua tibia. La idea era que queríamos sacar del medio el efecto de la distensión del rumen en el consumo, sino principalmente lo que queríamos ver era el efecto de los otros aditivos que tiene Reviva adentro. Y se monitoreó los niveles de calcio en suero, de ácidos grasos no esterificados y de una enzima hepática, todo como para ver el efecto sobre el metabolismo energético. Y lo que nos sorprendió gratamente es el efecto que tenemos sobre el calcio en suero. Acá en este gráfico lo que vemos es nivel de calcio en suero medido en milimoles por litro en relación hasta 48 horas posparto y después de la semana 1 a la 4 posparto, donde vemos acá la vaca recibe el Reviva, parte con un nivel más alto de calcio, y este nivel más alto de calcio y con diferencias significativas sobre todo se muestra en las 24 a 36 horas posparto, donde normalmente ocurren los eventos de Reviva. Entonces, ahora sí podemos decir con más confianza, porque lo tenemos medido, es que el tratar a las vacas, suministrar Reviva a las vacas, no disminuye los eventos de calcio. Tenemos algunos ensayos de campo. Lamentablemente hacer ensayos de campo es difícil porque la toma de datos depende de mucha gente, entonces no es fácil tenerlo. De los ensayos dando vueltas, los únicos por rescatar, así como para mostrar, son unos hechos en Italia hace algunos años atrás, en tres fincas distintas, pero también diseño fungicida. Una vaca que paría le daban Reviva, a la otra no le daban, y después eran en fincas que tenían la posibilidad de monitorear la producción de leche. Les muestro como ejemplo una de estas fincas donde vemos semanas de lactancia hasta la décima, la diferencia de producción de leche por el uso de Reviva es muy importante. Por ahí los niveles de productivo de esta finca son altas y por eso las diferencias son todavía más altas. Pero con que logremos diferenciales de menos de la mitad de eso, tranquilamente podemos justificar el uso. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? No es secreto, digamos, en realidad lo único que es secreto del producto es cómo se hace para que la vaca le guste tanto y lo busque, sienta un aroma muy particular que la vaca le gusta. Entonces acá lo que podemos recalcar es tiene un 4,4% de calcio, este calcio soluble, que si nosotros vemos la dosis que se da por vaca es de 1 kilo, o sea, lo que implica que son 44 gramos de calcio para un animal que su requerimiento de ese día es de aproximadamente 60 gramos. O sea que prácticamente cubrimos las 2/3 partes de su requerimiento a través de Reviva. Tiene vitaminas y, por ejemplo, si vemos la vitamina E, son 2.700 unidades. Normalmente en una dieta preparto trabajamos con 1.500 unidades de vitamina E y hay mucho trabajo que muestra los beneficios con trabajar con niveles bien altos de vitamina, de más de 2.000 unidades. Obviamente resulta muy costoso darlo todos los días, pero el poder utilizarlo y darlo en una toma en el momento donde el animal su consumo fue restringido, casi no comió el suplemento, es muy importante el poder proveer con esta cantidad de vitamina. Y después hay microminerales en general que van a aportar a esta nutrición. ¿Cómo se usa? El producto, digamos, hay que suministrarlo inmediatamente después del parto. Lo ideal es llegar cuando la vaca acaba de parir y está lamiendo el ternero. Yo llego con el producto y se lo pongo y la vaca lo toma.
dosis son 50 gramos por litro de agua, en realidad son 1 kilo, 20 litros de agua, bastante más simple. Acá está descrito la preparación, pero por ahí es un poco más fácil con los gráficos. Lo ideal es hacerlo de esta forma, es llenar un balde con 10 litros de agua a 40-45 grados. Prácticamente es la temperatura que yo puedo sacar del agua caliente que hay en la sala de orden. Todo lo mejor puede salir del termotanque. Diluyo, ahí aplico 1 kilo del producto, lo empiezo a mezclar, tiene una disolución muy fácil. Y lo de color naranja tiene que ver porque cuando el producto se termina de disolver, se torna de un color naranja. Entonces nosotros vemos que cuando el producto está activado se vuelve color naranja, entonces ni siquiera es una cuestión de tiempo de ver si está o no, sino que el mismo producto nos va a indicar que está listo. Y después complemento con agua a temperatura ambiente para completar los 20 litros y llevarlo a temperatura entre 25 y 30 grados, le resulta agradable la vaca. Si yo no llego a disminuir la temperatura, la voy a terminar quemando y no lo voy a tomar. Para que vean lo sencillo de preparar, tengo otro video donde puedo ver que en condiciones bastante elementales, sin tener ni siquiera grandes herramientas, pueden preparar. Como era la primera que preparaba, había llevado un termómetro para la temperatura del agua, se me olvidó la vez. Simplemente con un caño plástico, eso para mezclar. No sé si el color del vino nos va a permitir, pero de ahí vamos a alcanzar a ver que va cambiando la naranja también. Una vez que termina de disolver, va y agrega el agua fría. De hecho, después hay ciertas cuestiones prácticas que uno va aprendiendo con el uso, como decir, bueno, transportar un balde de 20 litros de agua es muy pesado, entonces a veces dice, bueno, yo llevo los 10, digamos, diluido los 10 litros de agua caliente en un balde y llevo otro balde con 10 litros para caminar balanceado hasta la vaca y ahí lo termino de mezclar. Simplemente preparo, se lo llevo a la vaca, siempre, mientras más cerca del parto, mejor. En experiencia podemos tener un rango más amplio, pero empezamos a jugar con él. Podemos llegar a tener problemas. Son los 4 años que vengo trabajando con el producto. Realmente no he tenido problemas. Cuando ha habido algún reclamo de que no se lo toman, realmente he estado por mala preparación o por algún problema distinto que haya tenido la vaca. Pasó con uno que sí, que decía, yo le preparo, pero la vaca lo mira y no lo quiere tomar, y cuando le empezamos a explicar, a preguntar un poco más cómo estaba la vaca, claro, la vaca el problema que tenía un proceso de hipomagnesia, un ataque de nervios tal que no había podido poner cualquier cosa adelante que no iba a tomar nunca. Entonces, en general, vaca que se lo da, vaca que se lo toma. Y digamos, este es el producto que se reloj, el bebida. Una bebida naranja que va a revitalizar a su vaca, y hay muchos videos más que puedo compartir, que siempre es interesante ver. Rubén, una pregunta. Sí. ¿Has sentido ofrecer más que una toma? ¿A veces? No. Y cuando sí, que... digamos, no tendría mucho sentido. De hecho, el ofrecer digamos, una doble dosis, podemos llegar a tener algún problema de toxicidad pero principalmente pues no es necesario. Lo que sí es importante
y es bueno que yo se lo dé y que la vaca tenga la posibilidad de, después de eso, de tomar agua, de poder comer, porque sí va a seguir buscando. Le abre el apetito. Le abre el apetito. Ayer veía muy interesante, hay una empresa holandesa que es Causigna, que trabaja sobre todo lo que es el tema de estrés para la vaca y el manejo del confort, y mostraba y había un video donde estaba la vaca tomando Reviva, un balde que no hacía nada, entonces Reviva, y mientras la vaca estaba tomando Reviva, venía con un balde con la TMR y se lo tiraba medio arriba del ternero al lado, cosa que la vaca, una vez que terminaba de tomar, podía ya empezar a ¿Cuánto sale la dosis y precio? Eso después de cuál para... Pero en todo caso, antes, porque yo quiero... Una pregunta. Yo quiero hacer una aclaración, antes que les des precio, yo quiero hacer una aclaración del precio, pero le vamos a contestar acá y después... Muchas veces, digamos, si vale 2 de la mañana, ¿qué tiempo tengo yo máximo para dar eso? Porque no es fácil. Esa es la pregunta. Vamos. Es, por eso no es el tiempo, digamos, ¿cuánto tiempo tengo para darle de tomar? En mi experiencia, por ejemplo, la vaca yo mostré en el primer video. La verdad, cuando fuimos ahí, no sabíamos cuándo había parido. Pero el productor estaba tan entusiasmado con el producto que dice, no, probémoslo. No, si parió hace poco. La vaca se lo tomó sin problema. Entonces yo creo no hay, muy apetitoso, de hecho. ¿No hay tiempo límite? Porque no acerca el parto, digamos. El video ya hablando digamos, el producto llama tanto que por ahí lo toman igual sin problema. Por eso le pongo este video filmado en Irlanda y ya no llega otra vaca buscando el producto. Lo que pasa es que a medida que yo me alejo del parto tengo riesgo de que no lo tome. Entonces por eso ahí pasa de una decisión de, bueno, si yo llegué 7 horas tarde, y bueno, le digo, y por las dudas se lo doy, si no me lo llega a tomar, preparo una dosis al vicio. La otra es que ayer estamos en una finca y el encargado de la vaca y lo primero preguntó, ¿y a la noche qué hago? Bueno, se supone, digamos, uno tiene que organizar el manejo y tampoco es cuestión de botear. Entonces, yo puedo plantear de usar Reviva para mejorar el inicio de lactancia de mis vacas y puedo plantear con manejo que bueno, toda vaca que para dentro de las horas que puede dar el producto se lo y vaca que para fuera de horario. No, por la mañana. Entonces, por ahí terminó. Todavía no lo aplica al 100% de las vacas, sino que se lo voy a terminar dando al 70-80%. Habría un tiempo máximo después del parto en el que uno tenga la seguridad que el producto va a actuar y a partir de ese momento definitivamente no vale la pena ofrecer. No, digamos, el producto va a actuar y si yo como tengo el problema de hipocalcemia, sobre todo lo tengo entre las 24 y 48 horas, yo siempre que lo tome dentro del día, el beneficio lo voy a tener, lo que corro el riesgo que no lo vaya a tomar. Ese es la única. Volviendo al tema, preguntaba del precio, por eso antes del precio yo creo que es muy importante en este tipo de productos, en general en todos los productos nutricionales, que yo haga la comparación por dosis de nutrientes y que vea realmente, digamos, por dosis de nutrientes por aplicación. Entonces, ayer en una finca también nos encontramos con un producto, con un calcio para dar por boca, que son 350 ml, que tiene el 11,4% de calcio. Y lo que implica que en esos 350 ml yo le doy casi 40 gramos, contra 44 que tengo en el Reviva. Entonces ahí podríamos decir, bueno, por nivel de calcio podrían ser precios casi equivalentes. Pero entonces por ahí yo tengo que ver si por eso, que hablamos con el encargado de la vaca, sí, yo tengo que agarrar la vaca, la tengo que tomar, le tengo que tratar de enchufar la botellita. Es bastante complicado y no deja de ser un estrés para la vaca. Entonces yo acá le estoy dando
el calcio, le estoy dando 20 litros de agua, le estoy dando los electrolitos, le estoy dando las vitaminas, se lo estoy dando de una forma amigable. Entonces, por eso cuando, digamos, ¿por qué hago esta aclaración? Porque obviamente como todo producto, digamos, tiene esta terminología, no son baratos. Entonces, pero es importante que uno, el valor numérico es relativamente alto, entonces, pero es bueno que uno lo ponga en perspectiva para poder evaluar. Y sobre todo por un producto nutricional. A veces uno, cuando habla de inyectarle, a lo mejor inyectar un gluconato de calcio significa que uno sale de la botella porque lo estoy aplicando para solucionar un problema. Acá yo estoy trabajando en un problema. Una pregunta. ¿Tienen alguna medición donde hayan analizado comparativamente vacas tratadas contra vacas no tratadas, la evolución de la condición corporal postparto y la producción de leche? ¿Y Producción de leche sí. Tengo en ese, yo creo que se le mostré uno de los gráficos de esta granja en Italia, donde prácticamente en las primeras 10 semanas postparto hay una diferencia de 5 litros de producción de tratadas y no tratadas. Entonces son vacas de arriba de 40 litros. Entonces vamos a decir una diferencia del 10% de producción. No son ensayos controlados, pero bueno, es bastante simple, por la única diferencia entre tratamiento no tenemos de condición corporal. Condiciones y digamos el periodo parto, reinicio del celo. No. Estoy atrás, bueno, de esta empresa que le hablaba en Uruguay, que hoy tiene 6.000 vacas, tiene todos los registros, están usando el producto de forma regular. No es muy fácil lograr que tengan registro, porque este tipo de empresas se cuidan, porque que yo les pida, no, para ver el beneficio que les aportó Reviva, les desnudo lo mal que estaban antes. Entonces, voy a ir dando vueltas, tratando de que me tiren la información. Ahí calculo que hace un poco cuando uno ve producción de leche, cuando ve millón de problemas de calcemia, es bastante lógico que otros problemas Lo interesante, no sé si prestaron atención en este video recién, pero que primero le ofrecen un balde de plástico. Un balde de plástico de boca angosta, y la vaca empieza a tomar, pero cuando tiene que meter los ojos ahí medio que se asusta y lo deja de tomar. Entonces le cambian el balde y ahí termina tomando bien. Entonces son cuestiones que no tienen que ver con el producto en sí, pero que hay que tener cuidado y a veces con lo que uno se encuentra cuando puede ser que el producto no funciona bien. No se lo dieron en el balde adecuado, entonces la vaca no lo tomó bien. Por eso una de las recomendaciones a la Nutrir era empezar a trabajar en un producto que trajera los baldes de Reviva, porque tienen la característica de que son baldes relativamente planos, boca bien ancha, donde la vaca lo toma muy bien y uno se evita estos problemas.